provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. La posibilidad es entablar un diálogo con el otro lado. Hay alguien que se presta a entablar un diálogo sobre las cartas del tarot, las formas de utilizarla. Hay una mujer, ella se llama, se ha presentado como Maya. Tiene una trenza muy larga, el cabello blanco, pero es una mujer joven. Viste con una sencilla túnica blanca y está, al mismo tiempo que tú hablas, está observando la baraja. No sé si ella se ha presentado aquí es porque tendrá alguna intención para responder o para participar en esta conversación. El poder del tarot, descifrando las claves de la vida y del espíritu. Tercera parte. ¿Qué diferencia habría entre utilizar una baraja a otra baraja? Por ejemplo, barajas de tarot de entidades angélicas, ¿quiere decir que las entidades que van a intervenir en la interpretación van a ser entidades angélicas, o en otro tipo de barajas serían las reflejadas en los pictogramas o las figuras las que iban a intervenir, o no tiene nada que ver? Aquellas barajas con imágenes angélicas tienen clara ya la comunicación que se va a establecer. Evidentemente es un tipo de comunicación que se les convoca a ellos, a los ángeles, a que traigan respuestas. Dice que son más contundentes con el espíritu y no tanto con las posibilidades o lecturas sobre el futuro de la persona. Ayudan más a calmar, a tranquilizar, a equilibrar a aquella persona que está desorientada, que esta es la función con este tipo de cartas. Las otras láminas, los seres, el arquetipo que se esconde detrás, las entidades vivas que transmiten y vienen a dar ese tipo de conocimiento, tienen otra finalidad distinta, que ninguna de las dos es peor o mejor. Son diferentes. Pero, digamos, en las otras cartas que no son angélicas también aparecen ángeles, ¿no? Dice que en algunas ocasiones los seres angélicos que se describen en una de ellas, te está hablando de la carta de la temperanza, la templanza, tienen que ver siempre con los seres espirituales. Nunca se han diseñado estas cartas para poder tratar con temas profanos del mundo físico. Hay una carta no numerada que es el del loco. ¿Por qué motivo esta no está con números? ¿Delante? ¿Detrás? ¿Dónde va? Dice que es el momento, el instante, que es el punto, el destello de la propia divinidad antes de comenzar su andadura en el mundo carnal de los hombres. Por ese motivo nunca ha tenido o no tiene ninguna numeración. Es el final de la etapa, es el comienzo a la vez de la etapa. ¿Qué nos puede contar o explicar de las cartas y que no sepamos o que no esté escrito? Dice que no es para poder transmitiros ningún tipo de conocimiento escrito, que te olvides de los libros y hagas lo que ella te indica, que es ponerlas y tratar de adentrarte en su conocimiento. Ese conocimiento te llegará si eres paciente, si eres disciplinada y persistes, que eso es el verdadero conocimiento el que necesitas. ¿Cómo era el mundo y el entorno en que ella vivió? Dice que era un lugar plácido, que había cerca fronteras con territorios vecinos en los que siempre había batallas y guerras. Ella vivió en un espacio muy, muy protegido, que era como un pequeño islote. Está hablando casi como de una península que cuando había la fuerza de la mar cubría y quedaba aislado del resto del territorio. Ella estaba en ese espacio, en ese templo. No recuerda sus episodios infantiles de niña porque prácticamente desde el principio estuvo allí, que eran épocas de luz, de conocimiento y de respeto.
se respetaba a aquellos seres que impartían el conocimiento y se valoraba y se buscaban. ¿Cómo entró ella en este mundo? ¿Fue simplemente llevada por sus padres? ¿Cómo fue la introducción a este mundo de conocimiento? Dice que ella tenía muchos sueños y tenía a veces imágenes en su cabeza. A ella le gustaba dibujar y lo hacía, pero lo hacía fuera del recinto. Es lo que ella recuerda de su niñez. Cuando vieron sus actitudes, decidieron prepararla, formarla, cosa poco habitual porque era más propio de los niños que de las niñas. Ella tuvo acceso a estas escuelas en un principio solamente para poder utilizar su arte en el dibujo y en la pintura y en la combinación con los colores que se podían preparar, que de ahí a poder adentrarse en los estudios superiores fue un paso. Simplemente ella tenía la gran exigencia, la necesidad de poder acceder, le costó y tuvo que demostrar su valía para acceder. Muchas veces también se vinculan las cartas de tarot con la cábala. ¿Tiene alguna relación las imágenes de una cosa con la otra? Dice que la cábala se han utilizado menos lo que son las imágenes, pero sí mucho lo que tienen que ver con está hablando de los números sagrados y las letras sagradas, que se han llegado a combinar de tal manera de que es como tener la cábala, el tarot y la numerología y la astrología todo en una misma ciencia. ¿Nos puede describir cómo era más o menos la combinación o la baraja que ella utilizaba? Dice que eran todo símbolos egipcios. Había muestras de animales, aves, números. Ella ahora me la muestra porque no sabe cómo describirlo, y hay muy parecidos a los símbolos que tenemos a veces de los jeroglíficos combinados en esas cartas. Las cartas están hechas de una especie como de tela rígida, es lo que ella explica, y eran grandes, como casi una medio folio, una cuartilla. Entonces ella las utilizaba y no solamente miraba, observaba y dejaba ir como nos ha explicado su mirada, sino que también utilizaba los dedos, la parte táctil, tenían relieve. ¿Nos puede describir más o menos cómo era cada una de ellas, cada una de las láminas y en qué proporción iban, es decir, desde el 0 hasta qué número llegaban? Dice que las que ella llegó a manejar había una cantidad de 333 cartas. Más o menos nos puede describir cómo son de forma progresiva, en qué aspectos, en qué casas se puntualizaba, es decir, si en elementos lunares, en elementos solares, en cosas de convivencia, más o menos como estas que tenemos aquí, que son limitadas en el número, pero que son muy específicas también en su simbología. ¿Cómo eran las suyas, para hacernos una idea más exacta? Dice que ella las que tenía, lo que hacía era como una especie de paseo o de paso desde el momento mismo en que una criatura entra en el plano físico y no se ha descolgado todavía del plano espiritual, que había varias cartas en los que en ese periodo, muy similares a las que podrían tratarse con los niños hasta una edad de 7 años, tenían que moverse y aprender, que en esos primeros estadios había las láminas y eran sencillas, con unos colores. Y entonces ella ahora lo que hace es mostrármelas, colores vistosos, muy vistosos, de azules intensos, azul cielo, colores como el verde, el anaranjado, el violeta. Estos colores eran como si fueran cartas diseñadas para enseñárselas a los niños, y sin embargo es el estadio del alma encarcelada en el cuerpo en esos primeros momentos en la vida física que debía aprender. Hablaba de los aprendizajes en las cosas cotidianas, la disciplina en manejar los elementos de la propia tierra. Estos eran estas primeras cartas. Después había otro grupo que se separaba, el aspecto masculino, el aspecto femenino. Aquellos que utilizaban las cartas y eran muchachos tenían que manejarse mucho con el aspecto femenino y conocer todo lo que a través de las cartas se mostraba de los secretos
de la mujer, los secretos femeninos. Dice que aquí había 9 cartas en cada palo o cada dirección, en las que se separaban, y ellas conocían el aspecto de la fuerza masculina también, que todo esto era lo que se iba aprendiendo, y cada carta podía requerir semanas de aprendizaje con ella, que todo eso antes de luego combinarlas. Ella nunca las llegaba a combinar para ver el oráculo, el futuro, pero sí que cuando jugaba con ellas y las dejaba como si fueran dejar caer muchos naipes desde una altura de 3 metros, y veía, contemplaba cómo se conjugaban, cómo se combinaban, ella sabía que en ese momento tenía respuestas y le estaban hablando. ¿El entorno más adecuado para las cartas es un entorno reservado de carácter de conocimiento iniciático o se tiene que hacer accesible al mundo profano? Dice que no es partidaria de que se dé al mundo profano, por lo menos no en el marco de la fase de avance o aprendizaje o caminar espiritual de la vida, que pueden utilizarse para lo que antes he explicado, el ser como oráculo, el enseñar o mostrar la forma de resolver dudas, tanto emocionales como psicológicas, como de conflictos humanos, que esa sería una vía y no es malo que se utilicen, pero la parte más importante solo debe quedar reservada a aquellos que realmente estén preparados y ansíen ese otro tipo de conocimiento, y hacerlo de una manera reservada y particular, no de manera populosa o amplia. De hecho, las cartas se han dividido en dos entre los arcanos mayores y menores. Los mayores están como más reservados, pero estos menores están entrando en la cotidianidad, en el juego, en las apuestas. ¿Qué valor tendrían entonces aquí que la gente juegue con ellos y que incluso ponga entre media pues su dinero y sus aficiones? Dice que ella esto no le ve algo que sea apropiado, que este juego con el afán de poder acercarse a la fortuna, a que el azar sea presto para que puedan dar o favorecer, que no, son cartas que han perdido entonces todo lo sagrado que pudieran tener, que estas cartas ya no sirven, serían útiles solamente para el ser quemadas, que ya no está ni favorece este tipo de juegos que atrapan, entretienen y de alguna manera apartan del mundo que debe vivir el ser humano, cada vez dejándolo más lejos. También muchas veces se suelen utilizar las cartas en un entorno de adivinación casi oscurantista, simplemente como de recreo, de feria. ¿Qué valor tienen ese tipo de tiradas? Dice que depende de la persona que las está utilizando y la actitud. Si entra en una dinámica y se deja absorber por el ambiente oscurantista o incluso de negatividad asociado a situaciones demoníacas y de magias oscuras, que entonces la implicación tanto de aquel que va a consultar como de la persona que transmite ese conocimiento evidentemente ha degradado la función de las cartas, la función de ese tarot, que ella no tiene ninguna validez a nivel interno, a nivel espiritual. Ella, una vez que abandonó el mundo físico, ¿de qué le fueron útiles esos conocimientos referentes al mundo de las imágenes y del tarot? Dice que para ella fueron como si fueran caminos, una carretera por la que ella podía circular. En el primer momento de su estadio al otro lado, ella pudo de alguna forma sentir que eran como balizas señalizadoras de luz que la recondujeron hacia otros lugares. Ella a veces ayuda y es una de las que viene y muestra el conocimiento a través de las cartas. La última carta, que es la carta del triunfo sobre todos los elementos, la realización del propio ser. ¿Cómo llegar a esa realización? Dice que todo el camino está ya señalado, marcado. De alguna manera no habla del camino hecho, sino que tienen los puntos en los que uno debe tratar de buscar. Nosotros ahora entramos, llegamos y nos retiramos, que hay que ser constante desde el principio hasta el final del recorrido, tratando de salvar cada estadio que simboliza cada carta de la manera apropiada y mantenerlo
y que eso es nuestra vida y ese es nuestro reto. Ella no puede decirnos cómo lo debemos conquistar, solo nos indica que tenemos las pistas, las señales adecuadas y que debemos seguirlas. Descifrando las claves de la vida y del espíritu. Fin de la tercera parte. Masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.